tantas cosas, no es solamente la identificación con la banda, sino fundamentalmente el mensaje que este dibujo tan simple y tan maravilloso sintetiza. También tiene mucho que ver con nuestra agrupación política. Yo recuerdo que allá por los 90, principios de los 90, nosotros teníamos una bandera, habíamos copiado este dibujo, con una bandera que decía: los irrompibles no te curan ni te mata, solo despierta tus sentidos adormecidos por el secuestro de tu estado de ánimo, que era una parte, una letra del Indio Solari. Y entendimos que acá había dos cosas que nos atravesaban a todos, que era el dolor y la lucha. El dolor y la lucha. Y la verdad que si hay un maestro en todo esto que nos enseñó que no hay lucha sin dolor y no hay dolor sin lucha, es el maestro Rocambole, que dándole visibilidad a la obra poética del Indio, contribuyó a ese movimiento rock, que es un movimiento de liberación, del cual Palo también fue héroe, prócer y protagonista, que nos permitió a muchos de nosotros creer y seguir soñando en momentos que nos decían que las ideologías habían terminado. Por último, y antes de abrir la palabra, quiero recordarles a todos algo. Este 26 de abril se van a cumplir 25 años de la muerte de Walter Bulacio. Yo estuve en ese recital de Los Redondos, fue el 19 de abril del año 1991, y la verdad que recuerdo cómo todavía los estertores de la dictadura sobrevolaban la persecución política hacia la cultura rock, que era la única cultura que se rebelaba frente a lo que el sistema estaba intentando de imponer, que era la lógica del sujeto dopado, del sujeto consumidor y del sujeto que aceptaba pasivamente las consignas del mercado. Desde ese lugar, cada uno de nosotros nos formamos, como Aníbal y como tantos otros, en la idea de que para que el mundo sea mejor había que gritar humildes verdades. Acá tenemos dos compañeros y le voy a pedir un fuerte aplauso también a Walter Bulacio, que se cumplen la semana que viene 25 años de su muerte en manos de la Policía Federal. Bueno, damos inicio entonces ahora al espacio de preguntas por parte del público. Sé que no es fácil cuando hay bastante gente el diálogo, pero bueno, vamos a ver quién se anima a arrancar con alguna pregunta. ¡Vamos! Vamos. Bueno, yo arranco con una y después, para romper el hielo, y después esperemos que haya nuevas. Agradecemos, acá me dice Rubén, es verdad, agradecimos a las bandas que tocaron, pero no agradecimos, y por eso lo estamos haciendo ahora, a la muestra fotográfica, a todos quienes trajeron sus fotografías para darle un marco importante a este evento. Y bueno, mi pregunta tenía que ver con cómo experimentaron tanto Palo como Rocambole sus inicios en la producción artística en dos épocas bien distintas, ¿no? En los años 60 con la cultura digamos hippie, ¿no? Yo una vez leía que lo distintivo, yo cuando le hice la entrevista a Rocambole hace 4 años, le pregunté si a él el Indio Sky, la Negra Poli, le encargaban el arte de los discos, o si él, digamos, cómo era producir arte con Patricio Rey y su Rodito Ricota. Y él me dijo una cosa que a mí me impactó mucho, que es que el arte surgía en una relación que existía con,
dinámica donde el grupo producía arte y en ese ida y vuelta se iba generando. Pero bueno, él lo va a explicar mucho mejor de lo que yo me acuerdo. Y bueno, mi pregunta será en esa, ¿no? Hacia Rocambole, cómo era ese inicio de la producción artística con Patricio Rey, y en el caso de Palo también cómo él pasa de joven rebelde y politizado a músico. Bueno, un poco lo dije hace un rato cuando hablamos de generar una propuesta artística un poco multidisciplinar. Mi posición con respecto al diseño fue siempre que el diseño no es un servicio, el diseñador no es un servidor y que el cliente nunca tiene razón. En el caso de trabajar gráfica musical, por supuesto con la Cofradía de la Flor Solar, por supuesto con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la idea es hacer un mensaje en el cual sus componentes eran música, poesía y imagen. La imagen no intentaba traducir nunca ni ilustrar una letra, un verso, para nada, porque eso sería una redundancia. ¿Para qué ilustrar una cosa que ya está dicha? El asunto era que el diseñador tiene que proponer cosas para completar el mensaje, para que ese mensaje sea un mensaje que está vehiculizado por 3 instancias. Una instancia poética, una instancia musical y una instancia visual. Si falta cualquiera de esas instancias, el mensaje queda incompleto. O sea, que no era que, bueno, alguien hacía una música o una poesía, entonces me llamaban y me decían, ahora ilustra esto. No, para nada. Muchas veces se hacía alguna reunión de proponer algo, como en el caso de Octubre, proponer un disco de homenaje a las revoluciones. Bueno, entonces Sky sobre todo se ponía a trabajar en una música ad hoc, aunque a veces existían algunos temas previos que ya habían sido un poco ensayados, que tenían que ver. Y también pasaba con los versos, con las letras, también había algunos escritos que ya circulaban. Pero bueno, cada cual se ponía a trabajar en lo suyo. En mi caso era trabajar esa parte visual, pero nunca era una traducción, siempre fue una propuesta. No sé si queda claro. Bueno, no sé bien qué tengo que decir, pero está todo bien. Me parece que para mí es un honor estar acá y un punto de partida para la discusión política. O sea, los inicios nuestros se van dando paulatinamente, fueron varios inicios como y de alguna manera la música es cíclica y siempre vuelve a empezar, siempre uno está empezando. Cada vez que uno sube al escenario no sabe qué va a pasar, tenés que de nuevo poner en funcionamiento la maquinaria, esa energía que sale para afuera. Me gustó mucho escucharte, Rocambole, sobre que a pesar suyo propio el rock a veces siempre fue político, porque siempre cantar en castellano fue una actitud, y cargar de mensaje, de contenido, como las letras de Aquelarre, que decían cosas que pasaban, que te apretaban el cerebro. O sea, me gustó mucho esa visión de tu parte de maestro de la psicodelia, y así para charlar nada más ahora un poco. El otro día fui invitado a un homenaje a Miguel Abuelo en la Usina del Arte. Digamos, se puede, ¿ves? No todo es imposible, digamos. Pero había hecho Juanjo Carmona, que es el que hace el libro de Miguel Abuelo, el periodista, escritor que hace toda la biografía de Miguel Abuelo, y junto, bueno, estaba Melingo, estaba Basterrica, Cachorro López, Juan del Barrio, un saxofonista, Alfredo,
y estaba Cubero Díaz. A eso iba. Yo no lo conocía y lo conocí ese día y es como un nuevo amigo. Le quiero mandar un, creo que le escribí un mail pero no me contestó todavía, pero verlo a Cubero así y nos sentamos después del show y empezó a hablar con los ojos así abiertos como grises, ¿no? Como muy claros, una ropa de colores, o sea, era un beatnik total, era rupturista y moderno. Ahora justo yo milagrosamente de pedo, 2 semanas antes de compartir eso, que no sabía que iba a estar, escuché en YouTube el disco Cubero Díaz y la pesada del rock and roll. Hay un disco que él graba, no sé si ya lo escucharon, traten de buscarlo en YouTube porque es como vanguardia en el 73, o sea, era muy rupturista esa generación, estaban pateando el tablero a morir. Y bueno, lo conocí a él el otro día y me parece una persona que, bueno, está en su me parece un gran momento de él a nivel energético, lo que dijo, y me dijo, lo que hizo Miguel Abuelo nos juntó, él desde allá, porque Miguel Abuelo, dice Cubero Díaz, es una llama, porque en la galaxia, en el espacio hay muchas llamitas que nunca se apagan y siguen siempre prendidas en el universo. Ese es nuestro pensamiento, es decir, el pensamiento psicodélico. Para mí la base del pensamiento estaba puesto en ese momento en Cubero diciendo, hay llamitas que nunca se apagan. Dale. Bueno, ante todo un gusto. La consulta. ¿Cuáles son las cosas que les conmueven a los dos? Sobre todo ante al parecer ante tanta novedad, pareciera que en distintas disciplinas como el cine, la música, la política, la estética, no pareciera que estaríamos enamorados de un pasado glorioso que tal vez los que lo conocieron no lo fue, y bueno, básicamente por las banderas que hoy en día nos den optimismo y que nos den ganas de seguir luchando. O sea, básicamente eso. ¿Qué es lo que les conmueve? A mí me conmueve obviamente casi todo, el mundo me conmueve. Me conmueve una cantidad de gente luchando por un ideal, me conmueve una película de Tarkovsky, me conmueve una historieta de Oesterheld, me conmueven cantidad de situaciones, me conmueve una obra de arte de Francisco de Goya. Pero bueno, día a día encuentro cosas conmovedoras. En un día normal me conmuevo 3 o 4 veces seguramente, porque hay bastantes situaciones para conmoverse. Me conmueve mucho la Argentina, me conmueve los habitantes de la Argentina, porque los veo tratando de levantar la cabeza desde hace bastante tiempo y luchando por ello. Es una de las cosas que más me conmueve. Bueno, creo que coincido en el sentido que las personas lo que más me conmueve es el elemento humano. Cada persona me parece un universo, una novela, cada personaje que también creamos, a veces una historieta de uno mismo. Creo que cada persona es oro puro para el otro, para mí, digamos, soy interdependiente de nosotros mismos. Pero lo que más me conmueve en los últimos años son los discursos de Cristina Fernández de Kirchner. Lo adoro, me pongo a llorar, estoy poseído por ese espíritu, lo confieso. Otra pregunta, valentía. Bueno,
Bueno, hola, gracias por estar acá. Y yo lo que quería preguntar, creo que el maestro Rocambole habló en algún momento de contracultura. Y en este momento que estamos justamente en una cultura dominante que parece ser tan efímera y tan virtual en cierto sentido, quería que ustedes me cuenten qué opinan acerca del espacio hoy en día que puede tener la contracultura y de qué manera se pueden ampliar esos espacios o de qué manera se puede hacer algo diferente a lo que es hegemónico. Bueno, mi experiencia siempre me ha indicado que existe, por supuesto, una cultura hegemónica, y existe una cultura que nos es impuesta, existe una cultura oficial, o sea, aquello que normalmente mi tía Remedios dice, eso es cultura, que podría ser la música académica, o podría ser el gran teatro, o podrían ser las películas premiadas, pero yo he visto que siempre paralelamente a las culturas hegemónicas y a las culturas oficiales ha habido brechas donde hay algo que podríamos llamar contracultura, que se mueve más bien en espacios que no son aquellos habituales. O sea, hoy día podría decir que hay una contracultura de la calle donde se mueven, por ejemplo, los grafiteros. Podría decir que en las primeras épocas del rock, el rock era contracultura, porque no estaba... El rock tardó mucho más de 10 años en aparecer por la radio, en aparecer por televisión. El rock aparece a fines de los años 60 y sin embargo tuvo que venir una guerra en el año 1983 para que empezaran a pasarlo por radio, porque como de repente no quería pasar música en inglés, encontraron que había una música que se estaba haciendo desde hacía años, que tenía toda una cultura o una contracultura en todo caso, y que existían grabaciones, que existían músicos, que existían talentos. Entonces eso es lo que yo, cuando hablo de contracultura, hablo siempre de situaciones culturales paralelas que normalmente no tienen los mejores espacios y que más tarde van a ser considerados el arte del porvenir. Eso es para mí eso. Yo creo que una de las contradicciones fundamentales que anidan en nuestra sociedad es la contradicción entre la indiferencia y la sensibilidad. Y que la indiferencia frente a lo que le pasa al otro, frente inclusive a lo que nos pasa a nosotros mismos en esta dinámica tan vertiginosa que tiene la vida moderna, nos lleva a la soledad. Y es una soledad donde a todos nos parece común caer, porque es casi la consigna de nuestras vidas. Somos tan indiferentes con el otro que terminamos siendo indiferentes con nosotros mismos y necesitamos apelar al ribotril para poder sobrevivir. Y los que levantaron la bandera de la sensibilidad, y por eso es tan importante recuperar la mística del rock, tuvieron la capacidad de ser no solamente sensibles, sino valientes. Porque la sensibilidad te pone frente a desafíos muy duros. Por ejemplo, la de descubrir tu propia soledad, o el desafío de descubrir también el vacío. Cuando uno desarrolla una actividad creativa, no busca solamente cómo gustar, sino busca fundamentalmente cómo provocar. Y cuando la política y el rock y cualquier manifestación artística está más interesada en gustar, a mí me da que está más interesada en vender. Y en general lo hacen no por una actitud mercantil frente a la vida o por una actitud de egoísmo, sino por pereza intelectual. Porque militar la sensibilidad en este contexto histórico implica poder definir y animarnos a definir otra sensibilidad. Y otra sensibilidad es no solamente sentir de otra manera, sino tener la capacidad de decodificar lo que nos pasa y lo que le pasa al mundo en el cual nosotros estamos insertos
con herramientas nuevas y no reciclando las viejas herramientas de los 60 y los 70, que fueron las generaciones gloriosas que inspiraron los pensamientos de ruptura. Y ahí, compañeros, yo creo que la contracultura requiere de la valentía y de la creatividad, porque la construcción de otra sensibilidad es básicamente ponernos frente a la posibilidad de hacer el ridículo. Y nadie en este mundo quiere hacer el ridículo, porque nadie en este mundo quiere arriesgar. Sin embargo, los que tuvieron el coraje de decir lo que pensaban, a pesar de que el mundo no estaba dispuesto a escucharlo, son los pueblos, las organizaciones y las personas que hicieron la historia. Seguramente cuando los Redondos arrancaron y propusieron una política o tuvieron una propuesta musical contracultural y repartían buñuelos de ricota y mezclaban el teatro con el rock, o cuando Palo se animaba a meter metáforas que rompían con la lírica del momento, o cuando tantos otros como Charlie o como tantos héroes que también tenemos de los que nos propusieron pensar de otra manera, se animaban a escribir y a cantar esas cosas, hasta que fueron aceptadas masivamente, se habrán encontrado con el temor al ridículo o el temor a profundizar ese vacío que significa también enfrentarnos con la propia soledad y con la indiferencia del otro. Yo creo que en este mundo sobran motivos para conmovernos, porque sobran los dolores. Lo que no sé si existe todavía es la suficiente valentía para animarnos a ser valientes y a pensar más allá de lo que el mundo espera que nosotros digamos. Hay una responsabilidad en esta generación y en la generación que está por abajo de la nuestra, que es la de poder aportar novedades y es la de poder animarse a decir las cosas que los demás no esperan escuchar, sin temor a caer en el ridículo o sin temor a caer en la soledad. Si no existe ese coraje que implica pensar la obra que cada uno tiene en función de la posteridad y no solo de la inmediatez, y a esto me refiero cuando el compañero hablaba de lo efímero tiene mucho que ver con la propia imposición a vivir en lo inmediato, el aquí y el ahora. Si no somos capaces de romper con eso, nunca vamos a ser capaces de hacer de nuestra vida algo que valga la pena ser vivido. Yo creo que tanto el rock como la cultura en general, en cada una de sus manifestaciones, pero fundamentalmente la política y cada uno de nosotros está obligado a ser rupturista, a ser valientes y animarse a ser capaces de construir de manera colectiva otra sensibilidad, con otros códigos de lectura de la realidad y con otro lenguaje para poder aportarle novedades a nuestro momento. ¿Hay alguna otra pregunta más para el panel? Sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle a los artistas, bueno, y a todos, si el compromiso en el arte tiene que ser explícito, el compromiso político tiene que ser explícito, o solo hay que tener un compromiso con la obra en sí misma. Porque hay mucho debate al respecto y quería saber su opinión. Sí, exacto. Es buena la pregunta y uno se lo plantea eso. ¿Hasta dónde? Bueno, Rocambole, dijiste, el panfleto siempre nos da urticaria pensar en un... Y de todas formas hay momentos para todo, instancias para todo. Yo creo que una canción de barricada como ¿Qué culpa tiene el tomate de estar puesto en la lata? O las canciones de Violeta Parra, o todas las canciones, por ejemplo, las de Piero o las de Pedro y Pablo, que... ¿Qué estaba diciendo? Como que hay momentos para ser más explícitos, o sea, es evidente que uno quiere tener su obra elevada y alta y profunda, subjetiva, que sea hasta intocable. Pero finalmente, en un momento haces una pequeña descripción de lo que ves a tu alrededor y estás haciendo un tema político, estás empezando a salirte de tu ombligo, o sea, pero igual siempre uno está hablando de sí mismo, o sea, siempre terminas hablando de vos mismo, aunque estés hablando
de la luna, siempre estás pintándote a vos mismo. O sea, igual para mí, yo creo que hoy hablé al respecto, recién dije algo como que uno desde el rol de digamos, de performer, de hacer una performance, que subís al escenario, que haces, generas un universo, un ambiente distorsionado de la realidad, y buscas un ideal de anarquía, y ser el gran artodiano donde estás dando vuelta a la historia y sin mirar las consecuencias. O sea, yo en los 90, que es un tema que estamos hablando mucho hoy, fue donde empecé sin querer a dejar salir los ritmos de ancestros, que yo llamo, que es la negra con puntillo, que es la música afrocriolla, la música que tiene raíces, digamos, de la mezcla de razas originarias, la inmigración, la colonia y los esclavos africanos. Esa es nuestra cultura musical. Y de alguna manera en los 90, en experiencias psicodélicas, además empezó a salir aires de candombe, aires de balsecito criollo, el tango. Digamos, salía la obra, salía así, digamos, con letras X, cualquier cosa. Pero de alguna manera pude elaborar un discurso después de la obra y dije, esto es resistencia cultural. En el pleno liberalismo de los 90, o sea, con la privatización de todo el Estado Nacional, el cierre de la pequeña industria, la flexibilización laboral, o sea, las leyes en contra de los derechos de los trabajadores, o sea, rápidamente me di cuenta que esa búsqueda de ancestros no era otra cosa que resistencia cultural que se planteaba a... ¿Qué es lo que siempre hizo el rock argentino? Como decir, vamos a cantar en castellano. Oye, en ese momento, digamos, en mí operó esa búsqueda de los ritmos folclóricos, que hoy por hoy es una de las tendencias nacionales, que es la música de fusión, la fusión de ritmos folclóricos con rock con folclore, y en fin. Un poco esa es una línea que todavía hoy por hoy sigue siendo contracultural, o sea, ir a la música de ancestros y a la música básica, porque si te vas a poner en las radios más importantes de Buenos Aires, pasa música anglosajona obstinadamente, como la Metro o otras radios. O sea, es como muy difícil que determinado corpus de difusión de la industria de la música pase música en castellano. O sea, está en la Mega, o sea, me parece que todavía seguimos como... Yo creo que todavía seguimos... Vieron que estamos hablando de que hay un movimiento eminentemente político en los 60 y los 70, y otro que es más contracultural, que es el ditela, el rock, la poesía, Alejandra Pizarnik, digamos, como una línea de pensamiento más hippie contracultural, y otro de liberación nacional, que estaban escindidos. Creo que hoy, en este nuevo movimiento que estamos formando, están más unidos que nunca. O sea, lo vengo pensando bastante. Creo que esos dos caminos que estaban escindidos ahora están más juntos que antes, y creo que no es menor que estén juntos, sino que está dando una calidad al discurso político y una entidad política al discurso artístico. O sea, hay una fusión, y por eso yo también estoy acá buscando eso, donde estemos, digamos, podemos generar unidad de concepto y no estar escindidos. ¿Vieron como los árabes en el año 900, que tenían una cultura que, digamos, no estaba escindido del astrónomo, del astrólogo, del médico, del físico, del químico, que es Maimónides, básicamente encarnado en el gran pensador árabe, que, digamos, de una manera, digamos, ahora estamos en la especialización. Uno hace la galletita, otro hace el mate, otro hace el agua, lo toma. Nadie sabe muy bien de lo que es la galletita, pero sabe de... O sea, como decir, bueno, la integración de la cultura como para decir, hacer un movimiento fuerte, cultural, político, artístico. O sea, ese sería el objetivo, digamos, de este momento, para mí, según mi punto de vista. Como... ¡Vamos, carajo! ¿Qué pasa? Tenía mucha lámpara solar, por eso le grité. Pero bueno, yo creo que de mi parte que cerraría por hoy. Me parece que hablamos bastante y no hay que agotarnos, o sea, tenemos que guardar para la próxima. Y bueno, Yo también te hubiese hecho la pregunta, o les hubiese hecho la pregunta que hizo el compañero, si el compromiso en el rock tiene que ser explícito o no. Rock o en el arte. En el arte.
yo creo que ya no es ajeno para nadie. En alguna época para la gente vinculada a la política sí era ajeno, pero yo creo que a ningún político actual le es ajeno la importancia de lo simbólico, o sea, la fuerza que tiene lo simbólico, la fuerza de las banderas, la fuerza del estandarte, la fuerza del eslogan. Ya incluso hay expertos en eso, ¿no es cierto? En cuanto al artista y su compromiso, yo creo que cualquier artista que profundice en su arte, obviamente su compromiso personal le sale a flor de piel, no tienen más remedio que expresarlo. No hay una manera de ser, por un lado, artista peronista y por el otro lado, digamos, estar comprometido con, no sé, con el PRO, qué sé yo. Es muy difícil, o sea, aquel que es, y si su arte expresa lo que es, como tiene que ser, no hay duda, aparece muy explícito. De todas maneras, ni siquiera bastaría con eso, quizás en algunos momentos se requiere, digamos, un compromiso como más físico, como más estar en muchos lugares. Siempre recuerdo una película de un director húngaro, Sabo. La película se llama Mefisto. Mefisto era un actor de teatro en la época en Alemania, en la época de la cúspide del periodo nazi, y era un artista que lo iban a ver todo el mundo, era un artista querido y mimado por todas las élites. Entonces a las funciones que daba este actor, los palcos estaban llenos de los jerarcas nazis de ese momento. Entonces después lo iban a visitar a su camarín y lo adoraban y le decían qué grande había sido. Entonces Mefisto se creía un rey, se creía era el más aclamado, pero él creía que además él era otra cosa más. Entonces un día lo va a ver un amigo judío y le dice: me han echado del trabajo, probablemente me tengan que deportar, esto que lo otro, están pasando cosas terribles. Entonces Mefisto le dice: déjamelo a mí, que yo conozco a todos los jerarcas. Entonces va al despacho de Hermann Göring y pide una audiencia. Entonces Göring se extraña un poco que venga este artista a pedirle una audiencia y lo recibe. Entonces cuando lo recibe medio con suspicacia Göring a Mefisto. Entonces le dice: ¿qué necesita? Mire, yo tengo un amigo que necesita porque lo echaron del trabajo y parece que lo van a deportar. ¿Por qué? Dice. ¿Es judío? Sí, es judío. Entonces Göring se levanta y le dice: fuera de aquí, artista. Y lo dice la palabra artista como si fuera un insulto. O sea que ahí se cayó toda la estantería. El tipo no era tan importante para la política como lo que él creía. Si les parece, hacemos una última, si alguno tiene... ¿Había uno ahí? Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Todo lo que venimos hablando de discurso hegemónico, de construcción contracultural, demás, me hace referir mucho a lo que hoy se llama desde los medios como grieta, que se estigmatiza. Quería saber qué opinión tienen ustedes como artistas al respecto de esta grieta, si existe o no, y si es correcto no estigmatizarla. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser sintético lo que pienso al respecto, pero de alguna manera en la historia argentina está la grieta, o sea, cuando, digamos, la corona española desembarca en América, en el momento se estalla lo que se llama la Inquisición, digamos, que es la Santa Inquisición, que es un movimiento católico de extrema no sé qué, querían reventar a todo lo que podían de manera atroz.
llegan con ese concepto, aparte de conquistadores, después de 2000 o 3000 o X miles de años de Europa y de mismo Medio Oriente, también vieron lo que es el Imperio Romano, las diferentes guerras, conquistas, uno sobre otro. O sea, llega a América una corporación asesina de conquista y aparte hecha por mercenarios. Y, por ejemplo, el barco de Juan Díaz de Solís que viene al Río de la Plata es un portugués que, traicionando a la corona de Portugal, se alía en la sombra con parte de servicios de inteligencia españoles y le prestan un barco, le dan para tripulación algunos presidiarios y otra gente indeseable. Así se coloniza Buenos Aires, entre otras cosas. Entonces, lo que llega a Buenos Aires, ¿conocen la historia del barco de Pedro de Mendoza que llega al estuario del Río de la Plata? Del lado norte estaban vestigios de la raza guaraní y del lado sur, en el estuario, estaban los querandíes. Los guaraníes, al ver llegar a este barco, venía Pedro de Mendoza y su gente, los guaraníes se van, intuyen, la ven y salen corriendo. Del lado sur, los querandíes, con curiosidad, se prestan a relacionarse, mandan un bote del barco, baja un bote con, ponele, 10 o 12 cristianos. Los querandíes los reciben con los brazos abiertos y les dan sus servicios de alimentación, los dan cobijo, los tienen una semana, los tienen 2 semanas. A las 2 semanas se acaban los alimentos. Los querandíes, o una tribu, una familia, una serie de personas denominadas así, les proponen ir al campo, al monte, a buscar alimento. Estos buenos señores del barco de Pedro de Mendoza le dicen: mirá, no, nosotros no vamos a ir, no nos vamos a enterrar en ese lugar desconocido. Dice: no, pero digamos, ustedes son nuestros invitados y les estamos ofreciendo venir de casa con nosotros. Es un alto honor para nosotros invitarlos a venir de cacería. No, nosotros no vamos a ir de cacería, o sea, no, pero tienen que venir, o sea, se nos acabó la comida, estamos manteniendo hace 2 semanas, vamos todos a buscar qué comer. No, no vamos a ir un carajo a buscar nada, porque somos España y vamos a dominar. Entonces los querandíes se enojan y hay una trifulca y son apaleados por mal educados. Vuelven al barco y había una cuadrilla del ejército en el barco, bendecida con la cruz del Vaticano. Estos buenos señores toman sus armas y en 2 o 3 botes llegan y revientan a las familias que estaban en necesidad y fundan la ciudad de Buenos Aires. Esa es la verdadera grieta que nosotros, como descendientes de europeos, venimos a imponer nuestra cultura acá y seguimos atrás de esa cruz y, digamos, de ese imperio. O sea, veamos bien de qué lado de la grieta estaríamos nosotros, o sea, porque evidentemente la grieta sí fue abierta en esa traición. Y si ustedes estudiaron cómo fue la masacre de Montezuma, cómo 60 o 50 españoles revientan un imperio de 2 millones de personas porque de arriba los dejan entrar en el Cusco. ¿Saben la historia de los incas del Cusco? O sea, fue una traición de 50 personas que revientan a todo un imperio porque son hábiles en la traición y en la innobleza. Entonces, esa es, digamos, creo que es a donde hay que enfocar ese concepto de la grieta. Esa es mi opinión. Yo creo que hay 2 grietas. Una, la que dice Palo, que es la grieta profunda, la grieta que habla de los conflictos ancestrales, de las élites versus lo popular, de los conflictos de poder, digamos. Y después hay otra grieta, que es la que más me llama la atención últimamente, que es la grieta superficial que se vive mucho en los centros urbanos o en los sectores politizados. Yo pensaba recién, ¿no? Mucha gente que pasa, bueno, algunos nos saludan obviamente, interpretan que esto es un acto del Frente para la Victoria, y otros pasan y nos critican seguramente porque suponen que acá hay un grupo de políticos buscando votos. Y seguramente los ven a los 2 maestros, a los cuales seguramente mucha de la gente que pasa capaz que no los conoce, y se deben ir convencidos que son dirigentes políticos que buscan adoctrinar para llevar agua para su molino, y se van seguramente ofuscados diciendo: estos peronistas. Y dice: ¿qué hará Alfonsín?
¿A qué voy con esto? Yo creo que uno de los graves problemas son los malos entendidos, y el indio también habló mucho de esto. ¿Por qué? Porque la verdad es que en general somos de sobrevolar los temas y de profundizar poco, y solemos prejuzgar demasiado rápido. Y creo que hay responsabilidad en esta profundidad o en esta profundización de la grieta superficial de parte de todos los que somos parte de ello, nos asumimos como tales, a la hora de sacar conclusiones livianas. A mí me rompe mucho los huevos los prejuicios de la derecha, y los prejuicios de los cuales muchas veces nosotros somos víctimas de la derecha, porque no solamente me parecen injustos, sino además me parecen berretas, o sea, me parecen de poca sofisticación. Pero también me molesta los prejuicios que nosotros tenemos y ejercitamos o ejercemos sobre los terceros. Y creo que si para algo sirve este tipo de reuniones es para proponernos siempre ir un poco más allá de lo que parece y no intentar o hacer un esfuerzo por no caer en el lugar común. Tanto Palo como Rocambole dejaron una marca en el tiempo porque fueron más allá de lo que el lugar común esperaba que fueran y lograron aportarle algo a la cultura rock o a la cultura de su tiempo, depende cada uno de las disciplinas que maneje, y creo que lo hicieron sobre esa base, sobre la imperiosa necesidad, sobre el imperativo moral de no caer en los lugares comunes. Si nos queda algo de esta charla, compañeros y amigos, intentemos de no caer en los lugares comunes, que en general no suele haber novedades y ahí no va a haber nada que nos conmueva. Bueno, no tengo mucho que agregar, yo creo que ya lo dijeron todo. De todas maneras, me gustaría simplemente hablar de que también hay una grieta profunda. O sea, también hay una cantidad de gente cuyos intereses se ven perjudicados por determinadas políticas y quieren vender a la nación, vender a la patria, como normalmente se dice. Y hay otros que quieren un país que levante su cabeza dentro de la órbita mundial, un país que tenga un estado solidario, que cuide a su gente. Y creo que hay una diferencia entre esos dos pensamientos. Pero la grieta profunda está justamente en los que tienen los intereses, que son los que más dan pelea para que este país se agache siempre la cabeza. Lógicamente después esa grieta se traduce en la grieta superficial de la gente que dice una cosa por decirla, o porque los medios lo han inducido a decirla, o porque la cantinela constante de la radio, del televisor, le ha construido una especie de cerebro frágil. Pero bueno, está en cada uno, lógicamente, y también está en la parte que nos toca en cuanto a la cultura, que hay un fin también, y hay una misión ciertamente esclarecedora en aquellas personas que por ahí tienen un cierto manejo, como vuelvo a insistir, de lo simbólico, de lo intelectual, del pensamiento, como para educar, de alguna manera no educar implementando o presionando una ideología determinada, sino al contrario, abriendo las puertas del conocimiento, abriendo puertas de percepción como para que alguien pueda pensar por sí mismo. Gracias. Bueno, les agradecemos entonces a los panelistas y a todos ustedes por estar presentes y quedamos en contacto. Los invitamos de vuelta a ver la muestra fotográfica que está dentro de nuestro comité Pedro Vigain instalador. ¿De qué te sirve mantener todo el circo?